Bienvenidos al podcast de Árbol Adentro. Con mucho gusto, amor y conciencia, les presentamos esta serie de entrevistas en las que conversaremos con diferentes personas dedicadas a la salud y al bienestar. Nos interesa compartir parte de sus procesos personales, así como sus ideas, intuiciones o exploraciones sobre el bienestar. Y de esta manera también invitarte a cuestionar cómo te sientes y qué necesitas en este momento. Comenzamos esta entrevista con un vientecito Sí, ya se escucha seguramente, ¿verdad? que nos está dando la bienvenida a este espacio que vamos a seguir trabajando, que son entrevistas a diferentes personas que están dedicadas a la salud y al bienestar. Y para abrir esta serie de entrevistas, pues decidí invitar a Andrés Sot, que para mí es muy especial que comencemos con él porque él fue mi terapeuta hace casi 10 años y con él comencé a hacerme preguntas sobre mí mismo, sobre lo que necesitaba, sobre lo que quería, sobre hacia dónde podía ir. Entonces, bueno, él nos va a hablar ahorita un poquito más sobre él, sobre su práctica, y me gustaría que fuera una charla también como muy informal, una charla entre amigos, pero que también podamos compartir con la gente y podamos compartir esta reflexión sobre el ser humano, sobre la vida, sobre el bienestar. Andrés, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo te presenté como terapeuta, pero más bien me gustaría que tú nos contaras cómo describirías tu labor. Sí, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por este espacio. Siempre es muy importante y oportuno poder compartir lo que vamos aprendiendo en la vida. Es un cúmulo de experiencias que se van sumando y yo creo que eso es lo rico del ser humano, que nos vamos enriqueciendo cada vez más con experiencias que nos llevan a sumarnos. Y digo sumarnos desde el aspecto individual y colectivo. Individual por lo que implica nuestra responsabilidad de hacer en la vida, y colectivo desde la responsabilidad que tenemos con los demás y con todo lo existente, con la naturaleza, con los animalitos, ¿no? con la fauna, con la flora, con todo lo existente. Para mí es un gustazo poder compartir contigo este momento, esta experiencia y precisamente eso, ¿no? de amigos, ¿no? Creo que el nombre a veces o ese vínculo que se busca dar resulta un tanto difícil, ¿no? Porque se traspolarizan ya los vínculos afectivos, ¿no? Donde entonces tal vez un día nos conocimos en plan de terapeuta paciente, ¿no? Eh, y después pues va traspolarizando esto y pues ahora somos grandes amigos y ahora nos encontramos aquí compartiendo esta experiencia para quienes nos escuchan, y esperemos que esto que hoy llega a oídos de otros sea de gran contenido y que de aportación para su vida, para su existencia. Y bueno, regresando a la pregunta que me hacías de cómo o cuál es el nombre o mi labor, pues mira, sí hay un protocolo social, hay una cuestión netamente del estereotipo social, y soy licenciado en psicología clínica, trabajador social, hago estudios de posgrado en psicoterapia transpersonal integrativa y algunas otras formaciones en yoga, meditación, acupuntura, digitopuntura, kinesiología, aromaterapia, tanatología. En sí es una formación de psicoterapeuta con el aspecto holístico y transpersonal, y también esta forma de guía, de coach de vida y maestro de meditación y yoga. Sin embargo, con todo esto quisiera decir que antes de todo ello y siempre soy ser humano. Eso es lo que podría resaltar, ¿no? Cuando a mí me preguntan quién eres, pues por dar una respuesta digo Andrés. Soy Andrés
incluso el apellido, pues sí, forma parte de toda esta estructura, ¿verdad? Social y hasta este contexto de afuera. Pero es un poco difícil a veces responder. Es una de las preguntas más difíciles que me han hecho y más difícil que tratar de dar la respuesta clarificada. Podré hablar de muchos otros temas, pero de eso sí se me complica y es precisamente por ello, porque cómo explicar que hay un ser humano aquí en esta voz y en este cuerpo y en esta experiencia humana y que todo lo que está es parte bella, parte de lo que hacemos, parte de lo que vivimos, pero también es como un paso, es la impermanencia de todo lo existente. Finalmente es una forma temporal donde el título, el nombre, pues ahí se quedarán, pero lo que pasa en el tiempo es, es ese ser humano, ese alguien que un día aportó, que un día dijo, que un día hizo, que un día escuchó, que un día ayudó. Es decir, tal vez el nombre tampoco ya es importante. Lo más importante es lo que vamos experimentando como seres humanos y lo que dejamos como legado a que otros sigan estos pasos. Y como quiera que sea, pues ahí está la respuesta y muchísimas gracias con esta experiencia que hoy se inicia con estas entrevistas y ya tendremos oportunidad, ¿verdad? También de escuchar a otros desde sus experiencias qué es lo que viene. Andrés, ¿cómo decidiste que este era tu camino? Es decir, dedicarte a la salud, al bienestar. Sí, creo que he ido observando diferentes etapas. Exactamente no sé dónde empezó. Pudiera diferenciar dos tiempos. Una, un momento donde es, digamos, de manera consciente y otro momento que es de manera inconsciente. De manera consciente, cuando tengo 16 años, decidí entrar a estudiar teosofía. Esto fue por iniciativa en esta búsqueda de respuestas de cosas que yo necesitaba saber. Eh, Algo así como qué pasa con la energía, con esa energía que se habla del cuerpo, qué pasa con el alma, qué pasa con eso que parece que existe, pero que algunos desconocen y otros tantos conocen, pero como muy desde su lugar. Y al empezar a leer un libro se llama Los Grandes Iniciados, de un autor anónimo, tiene algunos apartados donde vienen los principios universales. Y me llamó la atención cómo esto tenía un contenido que, que empezaba a tener ciertas respuestas de lo que yo buscaba. Aunado a ello, en la parte trasera de ese libro venía en la pasta una información sobre metafísica, un libro de metafísica, y decidí buscarlo. Así fue que tomo estos dos libros de metafísica y justamente en esa librería antigua en el centro, en la Ciudad de México, buscando este libro de metafísica en una librería de libros usados, encuentro una persona que me pregunta por qué tenía ese interés de leer ese libro. Era una persona ya pues mayor, ¿no? Yo con 16 años y él un hombre de más o menos como 55, 58 años por ahí. Pues le explico, le hago presente mis inquietudes sobre ello. Así es que me invita a unas clases de teosofía y así fue como me acerco a ello. Había personas mayores, yo era uno de los menores, creo que de ahí yo con 16 años y después seguía a alguien de los más jóvenes de 35, 36 años por ahí. Y de ahí pues más mayores, ¿no? 50 y tantos, 60 y tantos. Y esta maestra que empieza a explicar esto de nombre Consuelo Trujano es una química que ya estaba jubilada y se dedica a toda esta parte de estudio teosófico y de formas de bioenergética y nutrición macrobiótica y muchas otras cuestiones
que para ese entonces, estoy hablando de más o menos unos 25 años, pues no estaba tan abierto. Ya un poco más, pero no estaba tan abierto. Todavía había mucha censura en todos estos aspectos. Y así es como empiezo a asistir a las clases. Veo que me atrae, que hay respuestas. Y, y empieza como toda esta aventura donde me es totalmente fascinante el poder entender desde una forma científica y tal vez hasta empírica esta forma de, de estudio de, vamos a llamarlo por el momento, de metafísica o de bioenergética. Tiene un nombre pues teosófico, o sea, desde ese contexto, pero no quiero decir que sea exclusivo, ¿no? Porque entonces lo que voy descubriendo que al paso del tiempo, para ese entonces, casi a la par entro a practicar taekwondo y karate y veo que se hace un tipo de meditación, se hace ciertas formas que requieren concentración mental, ciertas concentraciones que requieren para determinadas formas y conexión corporal. Entonces, a eso me refiero que va poco a poco, va evolucionando esta experiencia. Es, es una sumatoria de varias, pues, vamos a llamarle así, experiencias diversas que se van mostrando y así es como descubro que todo está conectado, solo que tiene diferentes nombres, diferentes escuelitas, diferentes maestros, diferentes formas de decirlo, ¿no? Y estoy ahí en este grupo por 3 años, sin embargo, al año de cuando llego, es decir, yo tengo 16 años y al año, a los 17 años, fallece esta persona que nos estaba enseñando. Eh, para mí fue muy significativo porque, ahora sí que como de película, casi antes de fallecer, ella estaba muy debilitada, realmente no tenía una enfermedad como tal, de hecho estaba en su casa, solo que estaba muy debilitada, empezó a debilitarse mucho su cuerpo y solo quería como estar descansando. Entonces había otros dos compañeros y yo, ¿no? Estaba Emile Gissen, que es un francés, Miguel Pérez, que es mexicano, un señor de 60 y tantos años, y yo de 17 años. Entonces, sus familiares pues ya no permitían la visita con ella porque estaba muy débil, sin embargo ella pidió, ¿no?, que nosotros sí. El hecho es de que nos pidió, ¿no?, que siguiéramos este estudio, ¿no?, por la disciplina y la entrega además. Y así es como nosotros nos unimos y cuando ella fallece seguimos trabajando. Después de 3 años viene, estoy hablando 3 años, pero fue de estudio, de dedicación, de disciplina, de constancia, de trabajo, de asistir a diferentes centros de estudio, de practicar meditación, de entrar a ciertas escuelas, a intercambiar esta forma de conocimiento y de experiencia, pero desde el nivel de estudio. Okay. Y ya va pasando el tiempo y después yo quería entrar a una escuela de meditación. Pero cuando voy a preguntar, esto ya era parte, ¿no?, aparte de este grupo, voy a esa escuela de meditación que es la Fraternidad Universal, que es una escuela de yoga y meditación que llega aquí a México por ahí de los años 60 con el maestro de la Ferrier y con que es un Satarhat, que es un grado de yoga, y a través de la enseñanza que se pasa con el maestro José Manuel Estrada y después con el maestro Marcelli, o sea, les platico de esto para que podamos ir entendiendo el contexto. Entonces yo quiero entrar a esa escuela de meditación, es una de las primeras escuelas de meditación y yoga en México. Es una experiencia para mí importante porque al intentar ingresar me piden que haga un año de yoga, pero realmente, bueno, yo lo que en ese momento quería era meditación. Yo con más o menos, ya para ese entonces, como unos 20 años por ahí de edad, pues yo quería entrar a practicar meditación, pero me piden como requisito que mínimo un año de yoga. Y yo dije, bueno, ok, si esa es la condición, pues entonces voy a entrar a hacer yoga. Pero
iba a practicar con un maestro, no me gustaba, con otro no me gustaba, no era algo que me llenara. Y regreso y les digo, bueno, ya intenté hacer lo que ustedes me decían, pero la yoga no es para mí, no me gusta, no es algo que esté conmigo y por lo tanto, pues vengo a decirle que muchas gracias, pero me quedo con esa necesidad de querer entrar a esta escuela de meditación porque no puedo sentirme asiduo a la experiencia de yoga. Para esto me escucha otra persona, una mujer, y me dice, ve con este maestro, date la última oportunidad de ir con este maestro. Y voy con un maestro de nombre Roberto Gama, que él estudió con unos monjes tibetanos, y le pido la oportunidad de entrar a sus clases de yoga. Y me dice, sí, claro, con mucho gusto, te espero el día de mañana a las 6 de la mañana. Y practicábamos diario yoga desde de las 6 de la mañana a las 8. Me encantó, fue una experiencia maravillosa, fue una yoga que me era totalmente entendible y empiezo a estudiar con él, libros, prácticas, estudios de yoga, meditación, pude entrar a la escuela de meditación, después de ello entro a la escuela de Yamines, que es esta escuela, la escuela de origen esenio, con bases esenias, la Suprema Orden del Aquarius, y ahí es donde viene toda esta experiencia de formación. Entonces estudio nutrición, filosofía holística, desarrollo humano, todas estas formas que van asiduas, ¿no? a la parte holística. Y para esto, ya estando en la experiencia de la meditación y de la yoga con este maestro, un día dice, tengo que salir de viaje y necesito que asignar a alguien para que se quede al frente del grupo, de un grupo de yoga. Era reducido porque como el maestro era muy exigente, pues casi no les gustaba, y aparte el baño con agua fría y las posturas, pararse, o sea, la clase empezaba a las 6 de la mañana y si faltabas una clase, ya está pasando aquí el avioncito, entonces vamos a que si no ya no se va a escuchar muy bien, ya está pasando, para que se den cuenta que está totalmente en vivo, todo está natural, estamos aquí en medio de un parquecito zen, disfrutando de la naturaleza y de todo lo que conlleva a la Ciudad de México. Bueno, entonces regresando a esta parte de que el maestro decía que muy exigente, ¿no? que muy exigente, entonces, por ejemplo, si llegaban tarde, ya no podían faltar. O sea, es decir, solo te daba la oportunidad de llegar una vez tarde y ya no podías volver a faltar. Y si faltabas ya no podías regresar al grupo. Wow. Y a las 6 en punto empezaba, como relojito él llegaba antes y a las 6 en punto empezaba. Entonces estoy hablando de que depende a la hora que quisieras trasladarte y además el transporte, yo iba en transporte público y pues a las 5 de la mañana salía y pues oscuro y bueno, no había mucho transporte y pues para llegar ahí puntual, ¿no? Claro. Bueno, el hecho es de que era un grupo, más o menos como de unos 10 integrantes. Y era una clase muy pesada, muy ruda. Que por cierto, como anécdota, les diría que yo la primera vez dije, no, o sea, me encanta, pero esto me va a matar. O sea, es muy exagerado, muy fuerte esto. Pero mi motivación fue una señora que estaba al lado, de nombre Bertita. Ella tenía en ese entonces 72 años. Y no, hombre, una fuerza, una velocidad y una entereza. Y le decía, ay, Bertita, ya no puedo, pero cuando os digo que ya no puedo, te volteo a ver y digo, sí puedo. Y entonces, ya así fue que, regresando al punto donde este maestro dice, tengo que salir de viaje y alguien se va a quedar al frente de este grupo. Y pues todos estamos así, pues sí, ¿quién va a llegar o qué va a pasar? Y entonces me dice, muy bien, ya les dejé instrucciones, ya saben cómo es la dinámica de la clase y así tiene que ser. Él fue al Tíbet a hacer unas prácticas y entonces me dice, Andrés, te quedas al frente del grupo. Estoy hablando de que yo tenía más o menos como 20, 21 años. Pues como, o sea, es como una mezcla, ¿no? Entre lo que te gusta, pero a su vez sentir que te falta más conocimiento y experiencia y pues madurez en la vida, ¿no? Claro. El hecho es de que yo dije, oiga maestro, pero no habrá manera de que ponga a alguien más. Y me dice, a ver, ¿quién es el maestro? No, pues usted. Bueno, pues entonces tú eres el alumno y solamente te vas a limitar a seguir las instrucciones. Bueno, el hecho es de que no me dio oportunidad y pues yo también
Ya no me quise resistir, mis demás compañeros me dijeron, sí, tú, por favor, guíanos, ¿no? Y así fue como empiezo a dar las clases de yoga. Y el grupo de ser 10 se aumenta a 30, de 30 a 50. Y después ya era insuficiente y empiezo a dar clase en otros lugares. Y descubro que pues es algo que me fascina, me encanta, ¿no? Pero para esto, como ya eran numerosos los grupos, un día alguien me dice, oye, ¿y por qué no das cursos? Y yo, ¿pero cursos de qué? Pues de eso que hablas. Y yo, ¿pero de qué hablo? No, pues no me doy cuenta, o sea, pues yo nomás doy la clase, ¿no? Porque bueno, al final de la clase pues había como una reunioncilla Claro. o que en la que despedida y eso. Entonces empezamos a hablar de, pues, de cosas de reflexión, de filosofía, de teosofía, de metafísica, de la naturaleza, no sé, de temas que simplemente yo lo veía como algo natural, ¿no? Y dije, ¿cursos de qué? ¿Cursos de qué? Bueno, y yo le digo, pero ¿cómo de qué le darías nombre? Y dice, pues yo le pondría desarrollo humano espiritual. Ah, bueno, pues sí, júntense y me dicen, y ya nos ponemos de acuerdo. Y ya me habla y me dice, ya está el grupo, van a ser los sábados en la tarde. Ahí están unas cuantas personas aquí juntas. Ah, ok, perfecto. Pues llego ese día. Y llego y había como unos 30. Y pues de ahí fue aumentando, después 70, después no sé, como 100. Después ya era insuficiente, era en el garage de su casa, después ya se rentó un salón. Y así fue como empieza toda esta experiencia y me fui convirtiendo en esto que soy ahora. ¿Qué soy exactamente? Pues tal vez sí podría decirlo desde este lugar de maestro de meditación, de yoga. Y digo maestro con esta doble intención. Mi maestro de yoga decía, la práctica da la maestría. Y entonces con respeto y con amor puedo decir que no he dejado de practicar lo que un día empecé, que se ha ido moviendo de acuerdo al tiempo, a las circunstancias, al momento, sí estoy de acuerdo, pero no lo he dejado. Por eso asumo totalmente mi papel y mi responsabilidad desde ese lugar. Soy una persona disciplinada, me jacto de ello, de ser disciplinado, entregado, responsable, comprometido, al, con estos valores que se suman de ser humano. Entonces, quiero decir que lejos de que busque ser admirado, lo que busco es que las personas que se sienten empatizados con esto que están escuchando sigan una experiencia, que sigan una forma de despertar de su conciencia. ¿Por qué? Porque la vida es muy compleja y así como en este momento a lo mejor me están escuchando jóvenes, adultos mayores, estudiantes, no sé, ateos, personas de diferentes estructuras socioculturales, socioeconómicas, eh, todos tenemos el mismo propósito, ser seres humanos, ser mejores seres humanos, vivir esta experiencia humana. Y eso es lo que yo quisiera transmitir en este momento. Y tal vez lo que hablo hoy en día es que una responsabilidad implica ese compromiso de dar, de compartir, de ser nosotros mismos, pero también de motivar a otros a que se motiven. Esto es como algo que va empujando, que moviliza, como un efecto dominó. Una pieza mueve a otra y otra y otra. Y qué maravilloso sería que todos los seres humanos nos apoyáramos unos a otros y que pudiéramos hacer un cambio real y fidedigno en muchas cosas en el mundo que están pasando. No podemos cerrarnos de ojos y solamente quedarnos como con una idea de lo que creemos o vemos, porque puede ser muy bello desde la experiencia que lo estamos viviendo, así como lo digo yo, a lo mejor yoga, meditación, esta parte de conexión con la naturaleza. O sea, sí puede ser bello, claro que es bello, pero no podemos mantenernos ajenos a otras cosas que pasan en el mundo. Y la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo para colaborar con el cambio? A lo mejor no todo el cambio va a venir desde mí, pero sí es una colaboración de cambio que si todos nos vamos uniendo
pues seguramente vamos a sumar nuestros esfuerzos. Y eso es lo que yo promuevo, el despertar de la conciencia humana para unirnos y solidarizarnos como hermanos y realmente traspolarizar esas líneas que a veces están como dividiendo, ¿no? El idioma, no sé, la cultura, pues bueno, la etiqueta, no sé cómo llamarle, todas estas cosas que son necesarias para una vida social, pero no son indispensables, Claro. y que podemos llegar hacia otros lugares donde todos podemos estar como seres humanos. Claro. Ese es como este propósito. Ok. Ahorita que hablabas como de contagiar un poco esta búsqueda o inspirar, ¿qué te inspira, Andrés? ¿Cómo te inspiras para seguir adelante? Hay varias fuentes. Una es la naturaleza. El contacto con la naturaleza a mí me da vida, me da fuerza, me recuerda mi origen y mi destino. Quienes pudieran vernos en este momento a través de, bueno, o imagínenselo porque estamos en el audio, pero estamos sentados en las raíces de un árbol. Abajo hay tierra y alrededor hay plantas y algunos árboles. Estoy viendo de fondo un lago donde tiene pues unas plantitas alrededor. Es decir, esto a mí me llena, esto es mi espacio y mi esencia. Una de mis formas de nutrirme es la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Y no siempre se puede estar en medio de un bosque, de un parque, sentado en un árbol, pero algo que he aprendido a través de la meditación es que puedo cerrar mis ojos y veo una flor, puedo imaginar o puedo ver un árbol, porque la experiencia ya está en mis ojos, ya está en mi cuerpo, y la revivo cada vez que decido cerrar mis ojos. El hacer ejercicio, no nada más es la yoga que hago desde la parte física, es también el ejercicio físico. Practico danza prehispánica, es algo que me llena y me nutre por toda esta forma bioenergética y del trabajo corporal. El subir a la montaña, hacer mis caminatas a la montaña, el entrar en silencio en determinados lugares, el hacer mis meditaciones dentro del mar, es algo que a mí me da vida. Por otro lado es voltear a ver el mensaje con las personas. Es decir, cuando estoy al frente de un grupo dirigiendo una meditación, tal vez una conferencia o compartiendo algún taller de yoga, de acupuntura, de gitopuntura, de masaje, según, ¿no? Toda esta variedad de mosaico de opciones. Eso me motiva, me da fuerza el ver la transformación que con mi colaboración se suma a ese cambio en los seres humanos. Ver rostros diferentes, ver rostros de personas a lo mejor con una historia donde están desesperanzados, donde están con estrés, están angustiados, tristes, y ver a una señora sonreír, ver a un joven recuperar su fe, ver a personas motivadas por ¿y qué más hay que hacer, qué hay que estudiar, qué libro me recomiendas, cuándo nos vemos la siguiente vez, qué trabajo nos dejas. Eso es mi motivación, el ver las personas, me nutre mucho el estar rodeado de esas personas hambrientas de aprender, como sin tapujos, sin naturales. Me fascina. Como ya se dieron cuenta, pues hablo mucho, ¿verdad? Okay. Pero pues es cuando te conectas con todo esto y dices, qué maravilloso el que hay alguien que le gusta esto, que le gusta escuchar. Claro. O sea, pues habrá quien no le guste. Yo por eso luego les digo, pues no vengan, no me inviten, no platiquen conmigo, porque pues bueno, ahorita porque la entrevista, pues aquí me agarro del micrófono, ¿no? Pero si no, también doy chance de hablar. Claro. Pero toda esta experiencia tan maravillosa de dónde me nutro, de todas esas fuentes. Okay. Y es vasto, o sea, solo es una ramita del abanico. O sea, es un gran abanico que se abre de opciones. Claro.
Y a lo largo de tu práctica, Andrés, tanto como maestro de meditación, de yoga, eh, de terapeuta, que todo este conjunto de prácticas como danzante, ¿qué te ha enseñado sobre el ser humano? Así, algunas ideas. Eso es quizá una pregunta como muy grande, quizá, pero así a bote pronto, ¿cuáles son las ideas o cuáles son las enseñanzas como más frescas que tienes en este momento? Sí, mira, algo que es inevitable percibir en estas formas es que hay una conexión espiritual. He llegado a la conclusión que todos tenemos una naturaleza que va más allá de la forma. Tal vez diría y más del fondo y hasta llegar al trasfondo. Es decir, hay una necesidad de espiritualizarnos y que sí habría que diferenciar entre la parte religiosa, ¿no? Ujú. Que también se vale, Claro. pero a lo que me refiero en este momento es la espiritualización, es decir, la necesidad de conectarnos con nuestra esencia más pura. Y tal vez haciendo nombre o referencia a qué es con la esencia más pura, diría esa conexión de paz y amor con nosotros mismos y con todo lo existente. Por ejemplo, en una ceremonia de danza prehispánica mexica azteca, ¿no? Digo porque hay muchos estilos, pero no he practicado los otros estilos Ujú. y, y pues tal vez no es tan válido que opine de ello ya habrá otro momento, ¿no? Cuando lo practique, pero de lo que me consta, esta versión mexica azteca, todo este contexto de bioenergética, si es más que la danza en sí por el trabajo corporal, Ujú. hay una conexión con la tierra, hay una apertura o una invocación hacia los maestros guías en lo espiritual, hacia, hacia la naturaleza, se pone una ofrenda a la tierra, se ofrenda al aire, a la tierra, a la luna, al sol, a las estrellas, se reverencia al lugar de los difuntos y, y esto, es decir, la unión, ¿no? de los elementos Ok. y del contexto de la ritualística es una experiencia espiritual donde he llegado a la conclusión de esto. Por ejemplo, y si sumo, por dar otro ejemplo, la yoga, ¿no? La yoga en cuanto a su práctica física, porque yoga no nada más es lo físico, también es la filosofía, la meditación, la concentración, la respiración, toda esta fusión, toda esta unión, pues es llamado yoga. Y así habría otras partecitas rebanadas del pastel dentro de esta multicolor de opciones. Es es mi experiencia el decir que es lo común o lo que el trasfondo del alimento y de la unión humana es esa parte de espiritualización en sus diferentes formas, desde sus diferentes experiencias, es la conexión espiritual y donde llega un punto en el cual se traspolariza la forma. Es Ok. decir, eh, bueno, hace un momento que estábamos hablando antes de iniciar formalmente ya la entrevista, eh, te comentaba que después de que pasas 5 o 6 horas danzando, ¿no? Ya no pones atención que si el plumaje se te movió, que si el guarache ya se salió, que si el, no sé, el brazalete se cayó, o sea, ya es danzar, es una fusión, es una unión, una comunión, una común unión del cuerpo con, con lo que no es cuerpo, o tal vez diciendo de la materia con la no materia, es una comunión, una unión, una fusión, y el vivir esa experiencia es maravillosa, ¿no? Hacer yoga, cuando haces tu apertura de 108 saludos al sol, llega un momento en que ya no estás contando, ¿no? Ya dices, creo que van ciento y tantos, pero solo sé que siento mi cuerpo, mi respiración, la temperatura, el, el latir de mi corazón, Ujú. ya va más allá de una forma, es una conexión y una experiencia espiritual. Ok. Y en la parte de las terapias, cuando tienes este contacto uno a uno con las personas, o sea, de todos estos años que tienes de experiencia,
¿cuáles serían como las ideas o sí, vamos a llamarle ideas más relevantes sobre el ser humano? Sí, ya van 15 años de trabajo en el consultorio. Desde luego que aprendí mucho de los libros, de los maestros en la escuela, pero mi gran universidad ha sido el consultorio. Mis grandes maestros han sido los pacientes, porque es invitarte de una manera sutil por el compromiso que tienes con ellos a incluso estudiar sus casos y saber cómo poder ayudar más de lo que aparentemente es su propia necesidad. El, Hay necesidades que todos los seres humanos tienen y parecerá increíble, pero hay quienes de verdad hay una desconexión con lo emocional. O sea, tal vez hay una facilidad para racionalizar, para pensar, para tener como una aparente movilidad en la vida. Pero algo que se caracteriza o que me gustaría resaltar, cómo hay quienes se acercan al consultorio por una necesidad de ayuda, pero no saben exactamente qué ayuda o lo que creen que es, pues resulta que al ir escarbando realmente no lo es y se dan cuenta de otras cosas que resultan muy motivantes el explorarlas, y una de ellas es esa parte de lo emocional. Hay una desconexión con lo emocional. Y yo a veces digo, hay que hasta sentir el agua que tomamos, el sabor del agua que tomamos, el aire que estamos respirando, la textura de la tela de nuestras ropas que estamos usando, cuando nos bañamos sentir el jaboncito, el shampoo, no sé, la textura, la espumita, el olor, bueno, a veces hasta el sabor, ¿no? Hay una desconexión. eh, em, sí, sí, me atrevería a hablar un poco de esa desconexión, incluso hasta en lo erótico y sexual. Em, Creo que es importante hacer esas conexiones para vivir una vida más plena en todos los sentidos, y haría como un llamado a esa parte de lo emocional, de lo Claro, sensorio claro, emocional, ¿no? Em, es decir, los sentidos, no, no claro, nada más están ahí por estar, ¿no? El ver la hoja de un árbol, pues sí, pero tiene una estructura, una forma, claro, tiene hasta un sonido, tiene un olor, el, la claro. respiración de nosotros mismos, la respiración de un niño, el sonido de estas aves que están aquí, pues acompañándonos también en la Claro. entrevista, no sé, Oye, todo Andrés, esto, ¿no? ¿y por qué crees que surge esa desconexión? ¿O de dónde viene? ¿O Sí. qué Yo la creo que es provoca? una falta de práctica, por el modus vivendi. Es como una experiencia donde ya pareciera que las cosas son de tal manera. Hay modelos de estereotipos sociales donde entonces es como a determinada edad debes de terminar tal estudio, a determinada edad debes de tener pareja, a determinada edad debes de casarte, a determinada edad tener hijos, no sé, viajar, como, o sea, cosas que de acuerdo al contexto, Ujú. como que se supone que deberían de ser. Y entonces esa desconexión de lo emocional empieza a convertirse un poco más racional, porque hay que pensar, bueno, pues si necesito tener un carro, porque si no, pues soy un fracasado, o si no tengo pareja, pues estoy solo, como desvalido, o si no viajo es porque soy pobre, o sea, todas esas cosas que son como de constructos sociales, estereotipos sociales, y entonces la falta de experiencia de los seres humanos, porque todos lo tenemos, pero esa falta de experiencia hace que se vayan desconectando de esa esencia primordial para darle importancia pues a ver tu marca de tenis, los viajes que has hecho, si fue en avión o qué hotel te hospedaste, ¿no? Entonces es más como el pensar que tengo que racionalizar y pensar, ahora sí que pensar pensando para cubrir las expectativas que otros tienen sobre mí, Mm, pero son estereotipos sociales, finalmente son constructos. Por eso me atrevería a decir que hay como una eh, neurosis social, por esa necesidad de cubrir expectativas sociales, donde entonces cuando somos niños no nos importa
si jugamos a la tierra y con piedritas Claro. y brincamos o no sé, pero ya cuando van creciendo ciertas Sí, hay una personas, mirada más transparente, ¿no? sí, o sea, dices, Ajá, bueno, ¿cómo, cómo separar esto, no? Porque además ya no se da uno cuenta, ¿no? claro. Hace un momento escuchaba aquí unos perritos ladrando, ¿no? Hasta en eso es como ciertos estereotipos, ¿no? Así como, ¿qué raza es tu perro, no? Claro. Y no sé, ¿dónde lo llevas al veterinario? Y cuando sales de viaje, ¿en qué guardería? Todas esas Claro. cosas que son tan, a ver, espérate, ¿es tu mascota o es un integrante de la familia? O sea, ¿qué más da? Pero todo eso va colaborando a esa desconexión Ujú. de lo que es tan natural, espontáneo, tan trascendente en la vida y que cuando queremos acercarnos, pues resulta que, oye, me han llegado como preguntas al consultorio de ciertos pacientes de algo así como, oye, es que no entiendo por qué no logro sentir un placer sexual o por qué pues tengo cáncer, pues nivel 5 y pues yo nunca me di cuenta. Oye, pues resulta que tengo diabetes y pues está totalmente en niveles tan elevados que el médico me dijo, oye, pues con esos niveles de glucosa, pues cómo es posible que estés viviendo, ¿no? Cosas así se escuchan Qué en el fuerte. consultorio y yo les pregunto, a ver, ¿y por qué crees que no te habrás dado cuenta? Y es una pregunta intencionada porque es esa desconexión. Es que si nos escuchamos, muchas veces por ejemplo, hay alimentos que no necesitan azúcar, no necesitan sal, ¿no? Pero como por el protocolo, ¿no? Claro, la cultura a veces es muy fuerte, Sí, ¿no? En ese sentido, ¿no? La tradición. sí. O los sabores, por ejemplo, ya no saben el sabor natural de una zanahoria o de un yogur, ¿no? O sea, tiene que ser con sus productos artificiales, no sé, su Claro. esplenda o estas cosas comerciales que, que yo dice, bueno, si te das cuenta lo que pasa, o sea, porque a lo mejor no sabemos qué pasa, ¿no? Con estos productos light, con esta forma Ujú. de alimentación, contiene mucho aspartame, fenilalanina, que provoca trastornos a nivel hormonal, ¿no? Entonces, por qué no nos damos cuenta que eso nos hace daño? Pues por esa desconexión. ¿Cómo es posible que un diabético no se diera cuenta que tiene niveles tan elevados hasta que va al médico, ¿no? Claro, Bueno, y eso fue al médico porque de plano siente mareitos, ¿no? claro. Y dices, oye, pero tienes más de 500 de azúcar cuando tu ¿Qué? nivel o el estándar nivel límite superior pues es 100. ¿Cómo es posible que un cáncer, que tienes cáncer pancreático de nivel 5 cuando o sea, el 5 es como el máximo, ¿no? Oye, que tu cuerpo, o sea, no te avisaba. No, pues no, yo siempre normal. Eso es la desconexión, ¿sí? Claro. ¿Cómo realizando eso de lo sexual? Es que no siento un placer sexual. Pues es que esa desconexión de, bueno, hasta los besos tienen un sabor, ¿no? Claro. O sea, la textura de la piel, el olor de la Claro. piel, todo esto que es importante conectarnos con nuestro, con lo que sentimos. Es que iba a decir nuestro cuerpo, pero el cuerpo, o sea, es algo muy general. Hay que Claro. disfrutar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos. O sea, la piel es un órgano, se dice de hecho que la piel es una extensión del cerebro. Entonces tiene, tiene células que se llaman aferentes, que llevan información sensorial a todo el cuerpo. Se habla y se han hecho estudios sobre las neuronas que hay en el estómago. Es decir, a nivel abdominal también pensamos, Claro. pero también sentimos. Entonces todo esto es la desconexión, ¿no? Ok. Y para ti, Andrés, de manera general, ¿qué es el bienestar? ¿Cómo lo podrías definir desde tu punto de vista? Mira, de una manera sencilla, diría que es la experiencia de estar en paz consigo mismo y con todo lo existente. Quizá explicando un poquito más esto, es que este bienestar tiene que ver con el aspecto físico, mental, emocional y energético. Y aún así son 4 pilares sintetizados. Explicándolo un poquito más, diría que uno de esos pilares, por ejemplo, hablando de lo físico, tiene que ver con la alimentación, hábitos de higiene, ejercicio físico, el cuidado corporal en cuanto a la
a la experiencia humana, ¿sí? Es diferente no tener cuerpo a tenerlo, ¿no? Y estilizarlo. Los antiguos griegos estilizaban su cuerpo, el cuerpo como un arte. Y bueno, hablando del cuerpo, pero no era lo único a lo que se dedicaba, ¿no? El, los antiguos toltecas, por ejemplo, en nuestra cultura prehispánica, eh, se hacían determinadas perforaciones o tatuajes, pero como un símbolo de belleza, con un trasfondo de filosofía en cuanto a estas formas de belleza, ¿no? Los olmecas, ¿no? Que vendaban con piedras, o sea, piedras a los costados y un vendaje para darle a prolongación, alargar el cráneo. O sea, es un símbolo de belleza de los grandes, vamos a decir, los príncipes o jerarcas, ¿no? O sea, lo que quiere decir el cuerpo, desde la parte cuerpo implica un bienestar, pero todo lo que implica cuerpo en un sentido amplio de la palabra, el estado mental, lo que pensamos, con qué nutrimos nuestra mente, qué tipo de conversaciones o de mensajes damos hacia los demás desde lo que estamos pensando, lo que sentimos y lo energético, nuestra energía. A veces decir energía suena algo como muy simple, ¿no? Creo que nos va a llevar otra entrevista de no sé cuánto tiempo para hablar de energía bioenergética y todo esto de lo que es conexión con nosotros y la energía, ¿no? Yo simplemente hago esa pregunta reflexiva. ¿Cuántos tipos de energía tenemos a diario conectados como experiencia de seres humanos? Okay. Por lo menos menciónenme 5, pero no son los únicos. Hay más de 90 formas de energías. Entonces, cuidar nuestra energía, los alimentos que comemos. No es lo mismo una manzana que un producto prefabricado con claro. Con conservadores, todas estas formas tóxicas. No es lo mismo esta alimentación energética, esta experiencia de nuestros pensamientos que producen energía, ¿no? La energía es una forma dispersa de la materia y la materia es una forma condensada de la energía de una manera sintetizada. Pero okay. Es una experiencia, el bienestar es una experiencia interna y externa que hace referencia a la paz y al amor. Ok. Pues muchas gracias, Andrés, por compartirte, por compartirnos tus experiencias en este lugar tan bonito y tan lleno de vida como se pudo escuchar también en el audio. Y bueno, seguimos en contacto. ¿Algún comentario extra que te gustaría proponer? Pues creo que es una palabra universal, gracias. Eso, con eso quisiera resaltarlo, un gracias resaltativo, ¿no? Entre comillas, con foquitos, en negritas. Es un gracias de todo corazón, un gracias de corazón. Muchísimas gracias por este momento, por esta experiencia de compartir. Yo creo que es lo más importante, el compartir. Claro. Mil gracias, y que esto que hoy escuchan quienes estén ahí detrás de este audio, que sea una aportación para un crecimiento de nosotros como seres humanos, para regresar a nuestra esencia, la esencia más pura, que es el amor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo, por tu dedicación. Admiro y reconozco tu trabajo, y que toda esta forma que también estás aportando se sume al esfuerzo de los muchos que colaboramos en este plano, y que estamos convencidos de un cambio, pero que ese cambio debe ser permanente y definitivo, con bases fidedignas, y que esto que hoy estamos haciendo, que estas entrevistas por tu propia iniciativa sean un eslabón, una piedrita de esta construcción del gran imperio, por llamarle así, de un despertar de la conciencia. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias.